Bienvenidos emprendedores, emprendedoras, amantes de la tecnología a otro episodio de Base Project, este podcast que tiene el objetivo de acercarte toda la información, todos los recursos, todas las herramientas que rodean al ecosistema emprendedor, siempre relacionado con el mundo de la tecnología. Y hoy tenemos un episodio especial porque traemos a un invitado que nos va a estar hablando de un tema del cual no traemos hace bastante, criptomonedas. Quedó ahí olvidado en el cajón de los recuerdos. Y hoy lo vamos a estar trayendo justamente porque nosotros confiamos en esta tecnología más allá del precio que puede subir y bajar como un recurso que va a impactar positivamente en nuestras vidas en el largo plazo. Entonces queremos traerlo nuevamente como para refrescar algunos conceptos y bueno, charlar un poco, debatir, que es algo que nos encanta sobre este tema. Así que bueno, antes de presentar a nuestro invitado Julián Morla, saludo ahí a Franquito, Toby, ¿cómo andan chicos? ¿Todo bien? ¿Cómo va, Nachito, Fran? Bueno, ahí ya vamos a ir encarando y vamos a presentar también al invitado. La verdad, todo en orden, todo tranquilo. Me parece muy bueno traer de vuelta este tipo de episodios al proyecto. Entrevistas no hacíamos hace un tiempo y desde que arrancamos la nueva temporada, que bueno, hicimos ese rebranding y el cambio de los episodios, cómo lo íbamos a encarar, el tema de las cripto fue algo que dejamos de lado. Así que traer a un invitado especialista en el tema que responda a las preguntas más frecuentes que quizás se hace la persona común que no está metida en este tipo de temas, me parece bastante interesante. Así que contento por el episodio que se nos viene hoy y contento de volvernos a reunir en un episodio. Vos, Fran, ¿cómo va todo? ¿Cómo andan chicos? Nachito, Toby, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Acá también ansioso más que todo porque en este 2023, en el 2021 y 2022 fue como el gran boom, criptomonedas, se puede considerar 2020 también, NFTs, que teníamos ahí el año pasado NFT marketing y después decidimos cambiarlo para una orientación más amplia de la tecnología. Así que de vuelta a meternos a esto y explicar a las personas en qué etapa está esto de las criptomonedas, si se siguen usando, si no, si es algo que fue como un boom hace unos años y ahora ya quedó en el olvido. Así que bueno, Julián, te doy la bienvenida y además de que vos puedas presentarte a vos mismo, hay una pregunta que siempre me gusta hacer a las personas que conozco para entender principalmente no de dónde vienen, pero sino dónde están, que me parece más importante, y es si tuvieras que definir en un capítulo, como si tu vida fuera un libro, ¿cómo se llamaría y qué explicaría ese capítulo? Bien, primero que nada, chicos, un gusto estar acá. Como dijeron, yo soy Julián Morla. Estoy trabajando en el mundo cripto desde el 2020 aproximadamente. Debido a la pandemia tuve que hacer un giro bastante grande en mi carrera profesional. Previamente me dedicaba a otra industria muy distinta, que era el turismo. Después, durante el 2020, cambié hacia el rubro financiero y al rubro cripto. Yo tengo un posgrado en finanzas. Por lo tanto, encontré ahí una nueva pasión en la cual enfocarme y poder dedicar mi tiempo, y hoy en día me dedico full time a eso. Trabajé en varias empresas cripto. Aquí en Argentina trabajé en una startup local que luego la vendimos a blockchain.com, una de las empresas más viejas en el mundo de las criptomonedas, considerando que está desde el 2011 la empresa y el rubro cripto existe desde que nació Bitcoin en el 2009. Eh, por lo tanto, luego trabajé para blockchain.com globalmente durante un poquito más de un año. Hoy en día estoy trabajando en un protocolo descentralizado en el mundo DeFi, y además soy profesor para una universidad aquí en Argentina. Enseño sobre cripto y tecnología blockchain para gente común y corriente, porque creo que es fundamental la educación, y creo que también es algo necesario para que esto logre una adopción masiva. Así que bueno, si tuviera que describir en un libro o en un capítulo los últimos 3 años, diría que es un giro de 180 grados en mi vida, pero lo cual me pude reencontrar en algo que me interesa mucho y en lo cual creo que tiene un gran futuro para la gente de mi generación y las que vienen, sobre todo teniendo en cuenta el contexto mundial, económico y geopolítico en el que vivimos.
Así que creo bueno, que la adopción del mundo cripto es algo que tarde o temprano nos va a llegar a todos, o casi todos al menos. Así que estoy muy contento de poder estar trabajando y aportando en este mundo. Qué bueno, Siempre Juli. nos pareció interesante a nosotros traer personas, porque, no sé, podríamos haber traído a alguien que haga trading de criptomonedas, ¿no? Y nos iba a dar como una perspectiva, digamos, desde el punto de vista de la inversión, ¿no? Y para nosotros siempre es mucho más interesante entender las bases de estas tecnologías. Y por eso es que, bueno, primero le hablé a Jerónimo o a Nesian, que fue quien nos pasó tu contacto, estuvo ahí haciendo investigación, le dije, che, quiero que me recomiendes a alguien crack, porque él está en el tema, digamos, pero no es como que está en esa, así como vos, ¿no? Que trabajás de esto. Y dije, recomendame a alguien que sea crack, y bueno, Julián igualmente es muy humilde y no se presenta como un crack, pero yo ya les voy anticipando que sí lo es, estuve hablando previamente a este episodio con él y bueno, la tiene muy, muy clara y me gusta que lo que hace desde un punto de vista educativo. No plantea las criptomonedas como, che, esto es algo en lo cual vas a invertir y te vas a ser millonario y aparece cuando sube el precio y desaparece cuando baja. No va por ahí, no va por ahí. Pero si querés, Julián, para meternos en tema, Franquito, ¿vos tenías una pregunta? Porque justo ibas a hablar, No. por las Le dudas. iba a tirar una respuesta, pero tranqui. Ah, Mano. está, impecable. Ya para meternos en tema, Julián, cuando hablamos en criptomonedas pensamos en esto de hacer plata, es como que la gran mayoría de personas, ¿no? Piensa en esto de hacer plata, piensa en Bitcoin, piensa en Ethereum, piensa en esto de las shitcoins, esas que aparecen y suben el precio un montón y hay gente que hace mucha plata con eso, pero yendo a las bases, ¿qué es una criptomoneda? ¿Qué es Bitcoin? ¿Podemos hacer esa diferenciación? Bien, sí, perfecto. Me parece buenísima la pregunta porque siempre está bueno reforzar las bases y si bien, como decís vos, tal vez lo más llamativo que atrae al público es el tema precios, cuánto sube, cuánta gente se hizo millonaria, ¿no? En X cantidad de tiempo. Está bueno entender, más allá del precio y más allá de la inversión, entender qué hay detrás de todo eso. Me parece algo fundamental entender en dónde vamos a poner nuestra plata, no solo hablando desde un punto de vista de criptomonedas, sino de cualquier tipo de inversión, siempre está bueno entender qué hay detrás de todo eso. Pero bueno, más allá de este punto de vista personal mío, es interesante remarcar cómo es la historia de Bitcoin. Bitcoin nace allá por el 2008-2009, justo después de la crisis subprime que ocurre en Estados Unidos en el 2008. Básicamente, Bitcoin nace como una muestra de rebeldía desde un grupo o una persona, todavía no se sabe, totalmente anónimo, que publican el white paper, consideremos el white paper de un proyecto cripto como la constitución base de un país, en el cual se establece ahí todo lo que va a llevar adelante el proyecto y definir bien lo que es el proyecto. Si no lo leyeron todavía el white paper de Bitcoin, se los recomiendo hacerlo porque incluso está la versión en español. Si quieren, luego podemos compartir el link para que lo lean. Es un documento muy breve de 9 páginas nada más, bastante sencillo, en donde se aclaran cuál es el propósito de Bitcoin. Este white paper fue publicado en un foro online, un foro de criptografía, y en medio de esta creciente desconfianza por el sistema fiduciario tradicional. Es muy interesante tener en cuenta esto, el contexto y la definición por la cual se autopercibe Bitcoin, que es un sistema de pago electrónico entre pares que permite a ambas partes realizar transacciones entre ellas sin la necesidad de utilizar ningún intermediario en el cual haya que depositar nuestra confianza. A ver, hoy en día, por ejemplo, Nacho está en Uruguay, yo estoy aquí en Argentina. Si yo quisiera hacerle una transferencia a Nacho de, supongamos que $100, es muy probable que en el medio haya que completar un montón de formularios, haya trabas impositivas de tiempos y etcétera, dependiendo de cada gobierno, en especial en Argentina, en el cual tenemos una restricción muy grande para lo que son divisas extranjeras. Por lo tanto, Bitcoin podría suponer una alternativa barata y rápida para hacer este tipo de transacciones. Y pongo el ejemplo de Uruguay, que es el más cercano, pero incluso si yo quisiera mandar plata a Japón, que es la otra parte del mundo,
tardaría lo mismo y tendría el mismo costo aproximadamente, porque no va a depender de una cuestión geográfica, sino de una cuestión de cómo está la red. Pero bueno, volviendo un poco a la definición de Bitcoin, son transacciones que están aseguradas mediante criptografía. Y bueno, gracias a esto se las considera una criptomoneda, porque la criptografía es la tecnología que está respaldando este tipo de transacciones y la tecnología blockchain. Que para quienes no sepan, la tecnología blockchain es básicamente un libro contable público y descentralizado que está distribuido alrededor de millones de computadoras en el mundo. Se estima hoy en día que hay más de 1 millón de validadores de Bitcoin, es decir, más de 1 millón de computadoras registrando las transacciones que ocurren dentro de la blockchain, por lo cual este libro de contabilidad público y descentralizado sigue un par de reglas simples que están descritas ahí en este white paper que mencionábamos anteriormente, y en el cual, si hay una discrepancia en alguno de estos anotadores, de quienes anotan, ese anotador será automáticamente descalificado de la red y no obtendrá ninguna recompensa por validar las transacciones, ¿ok? Entonces, bueno, teniendo en cuenta esto, Bitcoin es la primera. Les puedo contar, si quieren, para no extendernos mucho más, 3 o 4 características importantes de Bitcoin. La primera y la más importante es que tiene una política monetaria claramente definida, es decir, que solo va a haber a lo largo de la historia 21 millones de Bitcoin en el mundo. Este tope ya es definitivo y no puede modificarse. Por lo cual decimos que Bitcoin tiene una oferta limitada, a diferencia de cualquier banco central de cualquier estado que puede emitir dinero según el antojo o según la política de estado de cada país. Después, lo que mencionábamos como segunda gran característica, esto que mencionábamos antes, de que es un sistema de par a par y sin tener que pedir permiso a nadie, es decir, que nos eliminamos a los intermediarios a la hora de enviar plata y evitamos que nos coman un montón de comisiones y tiempos y formularios. Podemos mandar dinero de forma anónima de una punta a la otra del mundo sin tener mayores restricciones. Después, bueno, como tercer gran característica es que es un software de código abierto, es decir, que cualquiera puede verlo el código, puede copiarlo, inspeccionarlo, proponer mejoras si quisiera, o puede crear un clon de Bitcoin y armar su propia red en paralelo. Eso también es súper interesante porque es un código público abierto a cualquiera. Y después, bueno, la cuarta y última gran característica que a mí me gusta mencionar de Bitcoin es que es altamente fungible, duradero, portátil y divisible. ¿Qué quiero decir con estas cosas? Decimos que es fungible porque cada Bitcoin tiene un valor y es reemplazable por otro Bitcoin dentro de esos 21 millones. Duradero porque no puede ser eliminado, a diferencia de un billete físico en el cual, si nosotros lo partimos por la mitad o lo cortamos o lo quemamos, ese dinero no lo podemos usar nunca más. En cambio, en este caso, no hay posibilidad de hacer eso. Lo importante es que nosotros tengamos siempre nuestras llaves privadas y los custodiemos de una manera razonable, que los custodiemos secretamente y que tengamos cuidado con quién compartimos estas claves privadas. Decimos que es portátil porque mientras nosotros tengamos a mano nuestras llaves privadas, las claves privadas de donde tenemos guardados los bitcoins, la podemos abrir esa billetera en cualquier parte del mundo. Tal es así el caso más reciente, por ejemplo, supongamos Ucrania y Rusia, que han sufrido esta guerra en los últimos 2 años. Hubo una migración muy grande por parte de rusos y ucranianos, y muchas veces estas migraciones se dan de un día para el otro. Dicen, bueno, tenemos que armar las valijas e irnos, y tal vez si uno tiene una gran cantidad de dinero para transportar los ahorros de toda su vida, y supongamos que tiene $100.000 para transportar, eso serían un montón de billetes para mover de una parte a otra del mundo, cuando supone un gran peligro, un gran peligro, sí, para quien lo está transportando, e incluso
claro, de robo, de que le pase algo de dinero, de pérdida, de que se queme, se destruya, y etcétera. En cambio, mientras nosotros si nosotros tuviéramos este dinero ahorrado en Bitcoin, lo que haríamos es nada más transportar las llaves privadas, que las podemos tener grabadas en la cabeza y nadie nos las puede borrar de ahí, Bueno, y abrir esa misma billetera en la otra parte del mundo y vamos a seguir teniendo la misma cantidad de dinero. Y después, por último, decimos que es divisible porque no es necesario que nosotros compremos un Bitcoin entero, que hoy en día más o menos ronda los $30.000, sino que podemos comprar hasta la octava parte de eso. Esa mínima unidad se llama Satoshi, en referencia, en homenaje a su creador o creadores, no sabemos cuántos fueron, Satoshi Nakamoto. Entonces, la unidad mínima le decimos Satoshi. Es decir, bueno, Bitcoin puede ser divisible hasta 8 decimales. ¿Ok? Todos los criptobros, o la gran mayoría de criptobros, tienen como una intuición de quién puede llegar a ser Satoshi Nakamoto. ¿Vos la tenés? No, realmente, ¿No? sinceramente, no la tengo y tampoco desde lo personal me interesaría saberlo, Ok. porque prefiero creer como que es una mente superior o que son unas mentes superiores que no decidieron revelar su identidad y que incluso no me gustaría que la revelen porque en el caso de revelar su identidad correrían mucho peligro porque obviamente que los estados muchas veces se han mostrado en contra de esto, y supondría no solo un gran peligro para ellos, sino para toda la comunidad en general, y creo que se perdería un poco esa mística de que sea alguien anónimo y que que lo haya hecho por un bien supremo, ¿no? De ayudar exclusivamente a la sociedad e ir en contra del sistema ser fiduciario egoísta. tradicional. Claro, exactamente. Más allá de la Deci- mística, ¿crees que el anonimato de su creador o creadores forma parte del valor que percibimos de Bitcoin? Yo creo que en parte sí, porque bueno, recordemos que esto es un sistema totalmente anónimo, en el cual si yo no revelo cuál es mi billetera, nadie puede, o sea, una vez que yo revelo mi billetera, obviamente que ustedes podrían, al ser público, podrían ver cuántos Bitcoin tengo yo en mi cartera, pero si yo decido no revelarlo, se Claro. mantiene el anonimato y lo único que voy a hacer es utilizarla para mandar dinero de una billetera a otra y la verdad que eso me parece buenísimo y es parte de lo que se propone. Justamente que nadie nos esté vigilando con un radar. Tal cual, tal cual. ¿Tienen alguna Ahí pregunta, yo, chicos? yo Antes te de quería pasar a la siguiente. preguntar, Juli, que esto de, o sea, diste una masterclass en 10 minutos sobre Bitcoin, pero para esas personas que nos están escuchando y que vos comentaste que ahora estabas metido en un proyecto DeFi, que básicamente las finanzas descentralizadas, como las personas más que todo acá en Argentina que buscan otros mecanismos de inversión para resguardar el valor de la plata, de su sueldo, que buscan ya sea un plazo fijo o comprar dólares, pero sé que es interesante esto de las finanzas descentralizadas y cómo vos podrías explicarlo y cómo podría ayudar a estas personas como un mecanismo extra de inversión. Bueno, sí, a ver, el concepto más, para resumirlo brevemente, porque la verdad es que es un mundo en el cual podríamos entrar y charlar durante horas, Total. pero bueno, las finanzas descentralizadas básicamente eh, para resumirlo, son sitios, son protocolos, son aplicaciones en los cuales el único, o sea, todo lo que está regido ahí dentro está regido por la tecnología en sí, por un contrato inteligente en el cual ya se pauta X cantidad de cosas. Por ejemplo, si yo quisiera pedir un préstamo a través de una de estas aplicaciones, lo que tendría que hacer es dejar X cantidad de garantía dependiendo de cada protocolo, de cada aplicación. Supongamos que yo necesito pedir $100.000, me van a pedir por lo general $150.000 en Ethereum, por lo general, o en activos que, eh, que, que, que equivalgan a Total. $150.000 para que yo pueda retirar esos 100.000, pero nadie me va a estar pidiendo ningún DNI, ningún historial crediticio, como hoy en día podría pasar en un banco. Incluso, a ver, casos como Argentina son países en el cual el crédito está totalmente muerto por la situación económica y yo creo que si alguien de nuestra edad quisiera ir a pedir un préstamo,
hoy en día tendríamos que cumplir con un sinfín de requisitos que a través de lo que son protocolos DeFi podríamos hacerlo de manera más sencilla. El único requisito, en la mayoría de ellos, es tener digamos, el collateral, la garantía para dejar y pedir ese dinero. Lo cual ahí es, digamos, esa gran barrera en un principio, pero también otra gran barrera que yo considero bueno, de cara al futuro es el hecho, para una adopción masiva, es una cuestión de UI y UX, de lo que es la experiencia del usuario y cómo es la interfaz del usuario que sea más amigable para un público normal. Ya de por sí, el home banking muchas veces de un banco tradicional es confuso para muchas personas. Imagínense este tipo de protocolos que todavía están naciendo. O sea, tengan en cuenta que hoy en día el mundo cripto, yo lo comparo habitualmente con lo que es Internet en los 90, en el cual nosotros teníamos que hacer malabares para entender qué era lo que estábamos viendo, digamos. Por lo tanto, así es como lo definiría. DeFi es como un mundo bancario nuevo, un sistema financiero nuevo que es muy disruptivo, pero que todavía tiene muchos desafíos para enfrentar y para llegar a una adopción masiva. Excelente. Ahí, Juli, una pregunta que se me ocurre y de hecho va relacionada a la siguiente. Fran preguntaba qué recomendaciones o qué otros tipos de inversión podríamos comentar relacionadas al mundo cripto para la persona común y corriente que busca una alternativa a los medios tradicionales que hay, bueno, por lo menos hoy en Argentina. Y también me gustaría un poco profundizar en las bases y en educar a las personas en el sentido de que si van a invertir en uno de estos medios, que sea con la responsabilidad que requiere y con el entendimiento necesario para, bueno, saber qué está pasando con tu dinero. Y básicamente me lleva a la siguiente pregunta, que es de qué depende el valor de las cripto y por qué básicamente fluctúan tanto y hoy en día podemos decir que, bueno, cayeron, por así decirlo, su valor. Porque creo que es un punto que va relacionado a esto último que estuvimos charlando de la inversión. Bien, perfecto. Bueno, hablando un poco primero desde las primeras preguntas que me hiciste, a ver, yo no les voy a dar ninguna recomendación de compra porque obviamente ese no es mi trabajo, sino más bien fomentarlos a que ustedes, los oyentes, se eduquen sobre qué es lo que están invirtiendo, explorar un poco más sobre cómo funciona Bitcoin, qué es que necesitan saber. Obviamente que si después me quieren contactar, ahí Nacho les va a compartir mi LinkedIn, después me pueden escribir tranquilamente. Eh, es muy importante la educación, entender en qué estamos invirtiendo. Hoy en día los proyectos más conocidos obviamente son Bitcoin y Ethereum. Bitcoin plantea toda esta alternativa al sistema financiero tradicional con una política monetaria ya definida y que hoy en día se lo considera como el oro digital, porque es algo que ya está predefinido en el mundo, no se puede hallar más oro del que ya hay. O sea, sí, si uno se pone a minar y excavar, pero es algo limitado, no es que depende de que una autoridad diga, bueno, vamos a crear más oro porque no sale de la galera. Entonces, como primer punto, yo diría que es muy importante que se eduquen, que entiendan bien y como principales alternativas a las tradicionales, bueno, obviamente que Bitcoin y Ethereum son los activos más conocidos y con los cuales uno podría tener más liquidez si quisiera comprar y vender, pero hay que tener mucho cuidado con esto porque hay una gran volatilidad, como vos bien mencionabas, y la volatilidad en gran parte se debe primero a que es una cuestión pura de oferta y demanda, obviamente. Muchas noticias todo el tiempo, especialmente este año, en cuanto a Estados Unidos queriendo regular o no, y etcétera. Tengamos en cuenta que cuando hablamos de regulación, tal vez aquí en Sudamérica lo tenemos como un mal concepto, pero cuando hablamos de regulación en Estados Unidos o Europa, por lo general es algo bueno porque permite la entrada de un montón de dinero de parte de bancos y de fondos de inversión a invertir en un activo que está regulado. Por lo tanto,
cuando hablamos de regulación en países del exterior, termina no siendo siempre beneficioso, pero permite que haya mucho más jugadores y además nos permite que haya un claro marco de juego, una cancha delimitada donde puedan esos jugadores moverse. Así que bueno, volviendo un poco a eso, la volatilidad primero que nada, o sea, la diferencia de precios se primero que nada una cosa de oferta y demanda, y después a la poca adopción que hay hoy en día. Se estima que más o menos hay 4 millones, perdón, 4% de la población mundial que solamente tienen conocimiento de lo que son Bitcoin y criptomonedas. Este dato es de hace unos años, tal vez en los últimos 2 años creció mucho más, pero no debe ser más del 10% de la población mundial que entienda qué es una criptomoneda o qué es Bitcoin. Eh, que bueno, si quieren repasamos brevemente, Bitcoin es una criptomoneda porque tiene su propia blockchain, su propia cadena de bloques. Y las criptomonedas también, por ejemplo, Ethereum son criptomonedas porque tienen su propia red aparte, diferenciada de Bitcoin. Y en cambio, luego por otro lado tenemos los tokens. Los tokens son monedas que requieren mucho menos esfuerzo y experiencia para crearlos, porque nosotros podemos crear un token sobre una red ya existente, como podemos crear un token sobre la red de Ethereum. Por lo tanto, incluso si tuviéramos conocimientos de programación o hoy en día con todas las herramientas que hay de inteligencia artificial, podríamos crear una criptomoneda en una semana si quisiéramos. Después tenemos que ver cuál es el fin que le vamos a dar a ese token para lanzarlo al mercado, ¿no? Pero bueno, ahora sí retomando, volviendo al tema de la volatilidad, básicamente es el tema de regulaciones hoy en día es algo muy presente, el tema de flujo de dinero, de cuánta gente está invirtiendo, eso afecta mucho, y después, bueno, de una cuestión de adopción. Decían que Lo este iba a ser el definiría. año de las regulaciones al final, ¿no? O sea, he escuchado por ahí que este iba a ser un año en el cual se iba a avanzar mucho sobre eso. Sí, 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 la realidad es que se espera que Estados Unidos regule o sea más claro en cuanto a regulaciones, porque como les decía antes, permite que grandes fondos de inversión puedan volcar sus billions en activos como estos, al menos en los más confiables, como pueden ser Bitcoin, Ethereum y algunos otros más que son contados con los de la mano, pero que está bueno obviamente investigar y entender muy bien cómo funcionan, porque recordemos que cada criptomoneda es un mundo aparte. Obviamente Claro. conocemos el caso de Bitcoin y Ethereum como los principales. Bitcoin por un lado por su reserva de valor y Ethereum como la plataforma que permite la creación de protocolos de finanzas descentralizadas. Así que tenemos que diferenciar bien esos dos conceptos, Bitcoin como reserva de valor y Ethereum como un lugar donde construir el futuro de las finanzas. De lo que va a pasar con todo esto también. Y ya que hablamos, ya que tiras la palabra futuro ahí, te quería preguntar, ¿cuánto va a valer Bitcoin el mes pasado? No, mentira, el mes que viene. No, mentira. Eh, no, la pregunta es, para proyectar un poco, obviamente que nadie tiene la bola de cristal acá de qué va a pasar, si van a subir, si van a bajar las cripto. Tampoco es la idea de este podcast, de este episodio, hablar sobre específicamente el precio, pero sin lugar a dudas, el hype también tiene que ver con la adopción, ¿no? O sea, los momentos tal vez de mayor Obvio. adopción también tuvieron que ver con las subidas de precio de las criptomonedas. Fue ahí cuando la gente dijo, me voy a meter en esto, y ahí arranca, ¿no? Es como que ahí empezás a investigar, ¿qué es esto? Realmente más allá Ujú. de hacer plata. Entonces, me gustaría que hables un poco sobre esto de los halvings, de los ciclos de Bitcoin. Yo sé que eso tiene que ver también con la capacidad de minado, que recién estabas hablando, ¿no? Estas personas que son las que validan las transacciones. Sé que eso el futuro de Bitcoin depende de gran medida de eso, ¿no? Hablando del precio. Generalmente el precio se dispara cuando empieza un halving o cuando termina, no me acuerdo. ¿Qué onda Sí, con todo ese mundo? bien, bien, perfecto. Bueno, a ver, vamos a definir el halving en una oración. Básicamente el halving es reducir la recompensa de los mineros cada 210.000 bloques, que aproximadamente son 4 años, ¿ok? Ok, Entonces, cuando la red de Bitcoin se puso en marcha en el 2009, cada minero, es decir,
cada participante de esta red que anotaba transacciones y validaba un bloque, decía, bueno, este bloque ya está cerrado con X cantidad de transacciones. Cada vez que pasaba eso, recibían 50 bitcoins como recompensa. Eso cada 4 años se fue reduciendo y hoy en día la recompensa de los mineros es de 6,25 bitcoins por cada bloque minado, ¿ok? Obviamente que allá por el 2009 el valor de bitcoin estaba por debajo de $1, incluso creo que estaban cerca de los 10 centavos. Cuando se lanzó ni siquiera había un precio bien establecido porque era todo así entre gente muy del mundo de la criptografía, de este foro online. Pero los primeros precios que empezaron a aparecer fue 1 centavo, 10 centavos, y creo que en 2011 recién alcanza a valer $1 un Bitcoin. Pero bueno, eso básicamente es un halving. Se estima, a ver, esto no es ciencia cierta, pero se ha visto en el comportamiento del precio que previo al halving, los meses previos, por ahí 4 o 5 meses previos y los meses posteriores al halving, como que el precio del BTC tiene una tendencia alcista, positiva. Esto lo podrían ver en cualquier sitio que les muestre precios, y con tal de marcar la fecha donde fueron los halving, que eso le va a aparecer en Google tranquilamente, ustedes podrían ver cómo se comporta el precio después de cada halving y cómo es este hype. Y obviamente cada vez que hay un subidón de precio está en boca de todos, y la verdad es que, bueno, durante el último subidón donde Bitcoin tocó casi los $69.000, fue algo mucho más masivo en el cual todos empezaron a conversar acerca de esto, y lo cual me parece positivo desde un punto de vista de la adopción masiva. No me parece tan positivo desde un punto de vista tal vez financiero, porque mucha gente lamentablemente entró en precios muy altos y luego terminó perdiendo mucho dinero de su capital, o tal vez lo siguen acumulando, pero su valor se redujo a la mitad. Pero bueno, también es un buen momento para educarse, los momentos en los cuales el precio no está por las nubes y nos dejamos llevar por la emoción. Momentos como este, tal vez está bueno entender bien a fondo cómo funciona esto, estudiar un poco cómo es el comportamiento, y si uno decide por sus propios medios invertir, yo creo que es un buen momento para poder hacerlo, estudiar y educarse y ahí decidir. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Total. ¿Tienen alguna pregunta ahí, chicos? Ahí, no sé vos, Fran, si querías comentarlo No, algo, Julián, yo tengo una última pregunta. dale. Más que nada va relacionada a el mundo cripto y la Argentina. Sabemos que, bueno, básicamente Argentina es uno de los países más desarrollados en cuanto al personal cripto por básicamente la situación del país. Entonces buscamos esas alternativas y aprendemos rápido. Y me gustaría, Juli, bueno, justamente como estamos concientizando en el tema de cripto y el tema de las inversiones, también que comentes qué otras posibilidades nuevas a nivel trabajo, por así decirlo, abrió el hecho de las criptomonedas acá en Argentina. Bien, bien, perfecto. Sí, a ver, Argentina es uno de los países con mayor adopción a nivel mundial en términos de cripto, y van a ver que esto se repite en la mayoría en países con problemas económicos similares, como Nigeria, Venezuela, Turquía. Esos países tienen una gran adopción en cuanto a cripto. En cuanto a lo laboral, la realidad es que hoy en día en Argentina hay tantos proyectos que están surgiendo y que están buenísimos, incluso son reconocidos a nivel mundial, que lo más recomendable es meterse bueno, hoy en día Twitter es el principal canal de información para este tipo de cosas. Hay muchas páginas de ofertas laborales exclusivas de cripto. Después, bueno, LinkedIn sigue siendo una herramienta tradicional, pero que hay trabajos relacionados con la industria o mismo dentro de la industria. Pero bueno, también personalmente recomiendo que si pueden asistan a eventos que se realizan aquí en Argentina, no solo en nuestro país, sino también en toda la región, eventos criptos, los cuales se van a ir enterando siguiendo las comunidades de cada proyecto. Eso es cuestión de sentarse un día en Twitter y empezar a investigar
quiénes son las personas detrás de los proyectos o las fundaciones. Por ejemplo, aquí en Argentina tenemos la Fundación Ethereum Argentina, después está Ethereum Latam, que el año pasado hizo un gran evento aquí. Ahora en agosto se va a realizar Ethereum Argentina el 18 y 19 de agosto. Entonces está bueno, digamos, involucrarse bastante en eso, hacer contactos, networking, y bueno, y estar todo el tiempo al día con lo que está pasando, porque un día en cripto es un año en el mundo tradicional de las finanzas. La realidad es que se mueve muy rápido, pero está buenísimo porque de esa manera la adopción se va haciendo cada vez más rápido y hay proyectos de todo tipo, la verdad, para cualquier gusto. Así que bueno, esas son mis recomendaciones quienes buscan meterse en el mundo cripto. Y pasar a ser protagonistas de todo Exactamente. lo que está pasando. Perfecto. Gracias, Juli. Tal No, cual. por favor. Julián, y así como última pregunta, como para cerrar el episodio de hoy, ¿a qué proyecto cripto, puede ser criptomoneda, proyecto tecnológico, blockchain, le ves futuro en el largo plazo? Bien, bueno, a ver, yo personalmente, esto no es una cuestión de precio, sino más bien de usabilidad. Yo creo que todo lo que ayude a mejorar, bueno, por un lado la educación, esto ya lo hablamos durante el podcast, pero también lo que ayude a la adopción masiva y a la experiencia del usuario, son proyectos que son muy prometedores, y también a los que ayuden a la escalabilidad, a una adopción masiva, es decir, proyectos que permitan hacer transacciones rápidas, que permitan pagar en los locales con cripto, que permitan enviar dinero de una manera rápida y efectiva. Después, ya si nos adentramos bien dentro del ecosistema de Ethereum, hay soluciones de capa 2, que en inglés serían Layer 2. Estos proyectos son blockchain particulares que están montados sobre la seguridad de Ethereum, pero lo que hacen es procesar transacciones más rápido que la blockchain de Ethereum, con la idea de que justamente sean con un menor costo y en épocas de congestiones de la red salgan más rápido y más baratas las transacciones. Estas cosas me parecen fundamentales si queremos lograr una adopción a nivel mundial. Así que yo todo lo que serían proyectos que apunten a mejorar la experiencia del usuario y además a lograr una mayor velocidad y escalabilidad de los productos, le pondría un ojo especial a eso. Qué bueno, qué bueno. Creo que este episodio le sirve sobre todo a aquellas personas que se quedaron con el precio, 60 y pico mil de dólares cada Bitcoin, que se quedaron con ese hype y por ahí una vez que el precio bajó no le hicieron seguimiento para saber que detrás de esto hay un mundo. Hay gente laburando de esto, hay gente desarrollando de esto y como decía Pipi, ¿no? Hay gente que está siendo protagonista de todo este proceso y que está haciendo que esto, o sea, el valor de esto no dependa del precio. O sea, en algún momento vamos a llegar ahí cuando la adopción tal vez sea mayor. No vamos a depender siempre de que el precio aumente y vamos a poder empezar a hablar más seguido de estos temas. Así que si Franquito, Toby no tienen ninguna pregunta más, queda ahí agradecerte, Julián, por tu tiempo, por todos tus conocimientos. La verdad que siempre, sobre estos temas que son tan técnicos, está bueno traer a gente que ya esté metido acá, que esté laburando de esto. Sobre todo porque además también lo acercaste de una forma muy amigable, no usaste muchos conocimientos técnicos, lo cual eso ayuda a que no solo nosotros, sino que los que están del otro lado también lo puedan entender mejor. Así que muchísimas gracias y esperemos que en un futuro podamos tener nuevamente un encuentro como este. Por favor, sí, gracias. Un gusto, chicos, haber estado acá, y bueno, y hacerles llegar un poco de lo que uno conoce y lo que uno sabe con respecto a esto. Creo que es muy importante poder comunicar y educar a la gente y a los oyentes sobre esto, y obviamente los animo y los fomento a que hagan su propio research y su propia investigación sobre el tema. Sin duda. Total. ¿Dónde te Perfecto. pueden encontrar la gente, Juli? Importante. En LinkedIn a ver, soy un usuario de Twitter, pero la realidad es que no lo uso como mero espectador, no suelo subir contenido, pero si quieren escribirme me pueden buscar en LinkedIn como Julián Morla, y después de última les mando mi contacto para que charlemos por WhatsApp o por Telegram.
Pero bueno, ahí en esa red me pueden escribir tranquilamente y estoy abierto a que conversemos y charlemos sobre el tema. Excelente. Impecable. Perfecto. Impecable. Gracias, Vamos Juli. a dejar después el LinkedIn de Julián, o LinkedIn, como le quieran decir, en la descripción del episodio para que lo puedan buscar y en cualquier caso también ponerse en contacto con él si tienen más dudas. Ahora lo atomizaban, ¿viste? Le llegan preguntas todos los días. Me parece importante ahí, ya para ir cerrando el episodio, recordar que, bueno, creo que los chicos van a estar de acuerdo con esto que voy a comentar. Es difícil explicar el mundo cripto y blockchain sin usar tecnicismo o palabras técnicas, así que es un buen momento para recordarles que tenemos un episodio dentro del podcast donde básicamente fue un diccionario donde explicábamos algunos de estos conceptos que estuvimos comentando. Entonces, si les resultó un poco complicado el episodio, más allá de que Julián lo hizo de la forma más clara posible y más sencilla, vayan a escuchar ese episodio que una vez reforzando esos conocimientos, las cosas van a quedar mucho más claras. Total. Sin duda. Así Bueno, que bueno, nos estamos viendo en el siguiente episodio. Franquito, bueno, cerralo vos, dale que me gustaría que lo cierres vos. Dale. bueno, muchas gracias, Juli, y chicos también, así que nos vemos en el próximo episodio. Vamos arriba.